El fútbol mexicano parece estar atravesando una crisis profunda. Los estadios que solían llenarse de aficionados apasionados ahora lucen vacíos, mientras la emoción por el deporte nacional se apaga lentamente. En lugar de fomentar el talento local, cada vez vemos más equipos que apuestan por jugadores extranjeros, dejando pocas oportunidades para los jóvenes mexicanos. Esta situación ha generado preocupación entre aficionados y expertos, quienes se preguntan qué está ocurriendo con el fútbol en México y si se podrá recuperar su grandeza. A medida que la calidad del juego parece disminuir y el interés del público se desvanece, nos enfrentamos a una realidad preocupante. ¿Estamos presenciando fin de una era dorada para el fútbol mexicano o aún hay esperanza para revertir esta situación? Y esto es el declive del fútbol mexicano, estadios vacíos y crisis de talento. Lo que un día nos llenó de felicidad y esperanza para el fútbol en México se apagó rápidamente, ya que el apoyo de muchos aficionados de varios clubes simplemente decidieron no asistir más a los estadios, mostrando una clara manifestación de enojo hacia los dirigentes del fútbol mexicano, incluso dejando de apoyar a la selección mexicana. Pero no es casualidad que el fútbol llegara a un declive en su historia. De hecho, no se dejó de apoyar al fútbol mexicano cuando estuvo involucrado en el escándalo ocurrido en 1988, conocido como el cachirulazo, cuando se descubrió que la selección alineó deliberadamente por lo menos 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria, mientras competían en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989. El asunto terminó con un veto y una fuerte sanción por parte de la FIFA. Las selecciones nacionales de fútbol fueron marginadas de toda competición internacional durante un periodo de 2 años. Esta sanción solo iba a ser aplicada por parte de la CONCACAF a la selección juvenil, pero debido a la falta de respeto de los federativos mexicanos ante el máximo organismo del fútbol, el castigo fue extendido a todo representativo nacional. También implicó la no participación de México en la Copa Mundial de Italia 1990. Pero en la actualidad, el abandono de la afición no es por un castigo por parte de la autoridad, sino los responsables son los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Uno de los más grandes responsables es el presidente ejecutivo de la liga, Mikel Arriola, egresado de la Universidad de Anáhuac con una carrera en Derecho, comenzando con el pie izquierdo. ¿Qué hace un abogado dirigiendo el futuro del fútbol mexicano? Desde que llegó Mikel a la liga en el año 2020, empezó por eliminar el ascenso y descenso por un periodo de 5 años, debido a la situación económica que provocó la pandemia de COVID y a la falta de cumplimiento de requisitos financieros y de infraestructura por parte de los equipos de la liga de ascenso, restándole nivel de exigencia para los clubes de primera división. Sin embargo, se dice que el ascenso y descenso podría regresar después del Mundial 2026. Uno de los principales objetivos de Mikel ha sido la internacionalización de la Liga MX, promoviendo la colaboración con la MLS en torneos como la Leagues Cup y el Juego de Estrellas, con el fin de aumentar la visibilidad y el valor comercial del fútbol mexicano en el extranjero. Sin embargo, el torneo no le interesa a la afición mexicana y que absolutamente todos los partidos se juegan en territorio de los Estados Unidos, y fuentes señalan que incluso la segunda edición de la Leagues Cup tenía alrededor de 15,000 espectadores por las diferentes emisiones de los partidos, y aún así, Mikel Arriola señaló que se está trabajando para mejorar en 2025, por lo que no se descarta que pueda haber duelos en suelo azteca, y no te sorprendas si son los mismos partidos del viernes botanero. Por otra parte, de los 18 clubes de primera división, se registraron 483 jugadores para el torneo actual. De estos 483 jugadores, 170 son extranjeros. Esto representa un 35% de jugadores extranjeros. Estamos hablando que nuestra liga la conforma una tercera parte de los jugadores extranjeros, cifra que no es tan alarmante si comparamos nuestra liga mexicana con la MLS, ya que ellos tienen un 57.69% de extranjeros, pero con un proyecto a largo plazo, vendiendo jugadores a muy bajo costo para el continente europeo. Sin embargo, en México, por su crisis futbolística, tendría que reducir el porcentaje de jugadores extranjeros y darle prioridad a fuerzas básicas, aunque se tiene este año la regla de menores implementada que obliga a cada uno de los equipos a dar más minutos de juego a futbolistas mexicanos menores de 20 años. A la fecha que se está grabando este video, únicamente 5 equipos han cumplido los 1000 minutos. Pero Mikel Arriola solo es un personaje más de la Federación Mexicana. También existen otros nombres como Ibar Cisniega, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y el mismo Dulio Davino, que es el director deportivo de la Selección Nacional Mayor. Estos dos personajes se han encargado de seguir con un proyecto ambicioso y no en lo deportivo. Estamos hablando de los dólares que genera la selección mexicana en Estados Unidos, y para entender que estos hombres no les interesa el fútbol mexicano, sino únicamente llenar sus bolsillos, aquí el contexto del negocio gigantesco que representa la selección mexicana
mexicana en Estados Unidos. Durante décadas, México ha optado por jugar la mayoría de sus amistosos en el vecino del norte, gracias a la gran cantidad de paisanos viviendo ahí. Esto, combinado con la creciente popularidad del fútbol en Estados Unidos, le ha permitido al Tri ser amo y señor del país en lo que se refiere a la popularidad y ganancia económica. Y no es casualidad, desde el 2002, la Federación Mexicana es socio de Soccer United Marketing, por sus siglas en inglés, SUM, empresa fundada por la MLS. Esta unión ha derivado en cientos de millones de dólares para ambos lados. Estos duelos que se juegan bajo el título del Mex Tour y han traído a más de 5 millones de aficionados y de paso ha infundido a la MLS y al fútbol de los Estados Unidos con dinero para desarrollarse. Prácticamente los dos ganan con este pacto. Pero ¿por qué se dio este tratado entre la Federación Mexicana de Fútbol y el SUM? México jugó por primera vez un amistoso en Estados Unidos como local en 1973, cayendo 1-0 ante Polonia en Los Ángeles. Durante las siguientes 3 décadas, el Tri salió pocas veces de ahí y se jugaron 41 partidos en Los Ángeles o en los suburbios, en gran parte gracias a la concentración de mexicoamericanos en la región. De acuerdo con el censo 2020 de Estados Unidos, hay 36.6 millones de personas de origen de ascendencia mexicana ahí, más que cualquier otra zona metropolitana de México, excluyendo a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Pero la cumbre fue en 1996, en un partido entre Estados Unidos y México, que lograron meter a 92.216 aficionados al Rose Bowl, estadio emblema del área de Los Ángeles, convirtiéndose así en uno de los partidos con más asistencia en la historia del país. Y años más tarde, la Federación Mexicana de Fútbol firmó con el Soccer United Marketing, prometiendo replicar el éxito de Los Ángeles en el resto de la nación. A raíz de esto, bajo la guía del SUM, México ha jugado en 15 estados de la Unión Americana, han inaugurado 3 estadios de la NFL, siendo el primer evento deportivo en disputarse ahí. Pese a que SUM no habla públicamente sobre cantidades específicas de los contratos que ha celebrado con la Federación Mexicana de Fútbol, se estimó que en los primeros 12 años de la sociedad se generaron casi 400 millones de dólares entre la venta de boletos, mercancías, patrocinios y otras fuentes de ingresos relacionados a los partidos. Y lo que pensaban los dirigentes en ese tiempo era que parte del éxito de esta alianza era saber entender al aficionado, qué es lo que quiere ver y qué quieren consumir. Los mexicanos en Estados Unidos costaba un poco encajar, pero ahora, como son locales, es gente que nació en Estados Unidos pero sigue entendiendo ese arraigo y pasión y lealtad por la selección mexicana. Y ahí estaba la población que creía en la selección y un supuesto proyecto deportivo, y otros personajes más solo lo veían como un público que compraba absolutamente todo, dirigentes que dieron la espalda al país de México y con un solo propósito, que era recaudar dólares. Con una selección mexicana que no avanza del famoso quinto partido en los mundiales, entrenadores extranjeros y uno que otro mexicano, contratos con el Soccer United Marketing y los jugadores que no se quedan atrás, firmando contratos con marcas, patrocinadores y cuidando más lo que pasa fuera de las canchas en lugar a lo que se dedican. Es lo que hoy en día representa la selección mexicana y el fútbol mexicano. Y sí, nuestro fútbol mexicano está en una gran crisis de futbolistas. Simplemente las academias de fútbol no generan talento o hacen alguna exportación a Europa para tener más jugadores jugando al máximo nivel, y esta Federación Mexicana simplemente la gente ya no le cree y ya se acabaron su producto, que era la selección nacional, que era lo que únicamente les generaba más ingresos. El futuro del fútbol mexicano es incierto. Y déjame tu comentario, ¿tú qué medidas tomarías para mejorar esta situación? ¿Cambiarías algunas reglas ya establecidas? Evidentemente es necesario que regrese el ascenso y descenso urgentemente en esta liga. Y hasta aquí este video, chicos, muchas gracias por ver el video completo, te lo agradezco mucho. Te pido por favor que te suscribas al canal, no sabes lo mucho que me apoyas. Dale like a este video y compártelo con tus amigos para llegar a más gente. Y si te gusta mi contenido, házmelo saber, no sabes lo importante que es para mí. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.